Julio 27, lunes del 2026. Ya el año definitivamente no tiene vuelta atrás. Vendrá el 2027, ya para ese entonces, en octubre de este año, habrá elegido su precandidato, el PLD, y todo da a entender que será Francisco Javier García. Así que es la persona que ha trabajado y que ha estructurado todo un plan para lograrlo, y ya estamos en el estadio inferior, es decir, en el último tramo del proceso. Ya estamos hablando que octubre, ese fin de año, y él lleva 2 años trajinando por todo el país, interactuando con los compañeros y las compañeras, y determinado a ser el candidato del PLD para ganar las elecciones en el 2028. En eso no nos podemos equivocar, compañeros y compañeras. Pues nada, muy buenos días a todos. Ayer se celebró en nuestro país un día que se le apartó del año para que le celebren festividades a los padres. Y todo transcurrió muy bien en el país. La gente se movilizó en las provincias de un lugar a otro. Hombres y mujeres fueron a festejar con sus padres, y pues los que ya no tienen padre porque la vida cumplió con su estadio de existencia, pues fueron a los cementerios a llevarle flores. Eso es una tradición de los dominicanos desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y qué bien que se les celebra a los padres, porque los padres son muy trabajadores. Todo lo dedican a la educación y al bienestar de su familia, de sus hijos, para que de esa manera tengan un mejor desenvolvimiento sus hijos y luego sean buenos padres también. Pues felicidades a todos los padres. Hoy quisiéramos insistir en un tema que hemos tratado aquí muchas veces, y es de cómo las grandes empresas noticiosas, empresas que son emporio, son muy ricas, multimillonarias, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en España, en Italia, en Noruega, Holanda. Todos esos países tienen grandes medios para difundir sus noticias de acuerdo a sus intereses, y además para consolidar su ideología burguesa, donde el capitalismo es el supremo, no hay más supremo que el capitalismo. Por eso decía siempre Andrés Manuel López Obrador: no hay Dios más grande para los ricos en todos los tiempos de sus dioses que el dinero. Igual que los judíos, se arropan en un manto de cuentos de hadas, en el que ellos han sido tocados por un ser superior, al que ellos le llaman Dios, y que por cierto siempre fueron enemigos de Jesús. Lo traicionaron y lo vendieron, siendo Jesús descendiente de judíos.
porque en ese tiempo era la religión predominante en Palestina. En el tiempo que existió el enviado de Dios, como tenemos por formación religiosa en nuestros predios, por los colonizadores. Porque si nos hubieran colonizado los chinos, pues los chinos no colonizan a nadie, nunca. Pero entonces fuéramos budistas. Y el Dios nuestro pues tendría no 2000 y tantos años, sino muchos miles de años. El budismo es una creencia diferente, con matices diferentes además. Y se hacen acompañar en China sobre todo, sobre unos principios filosóficos un tanto subjetivo y un tanto idealista de Confucio, que fue un gran filósofo chino que fue quien marcó esa civilización y la orientó para que la formación de su educación, de sus convicciones, le sirvieran a la colectividad, a la comunidad. Y además, hoy día los chinos tienen su propio medio de comunicación que tratan de colocar en el imaginario de la gente lo que el Partido Comunista de China entiende es lo más correcto para que su gobernanza le sirva a toda la población y además que en el mundo entero traten de ver cómo ellos se desenvuelven y si les parece, pues podrían impulsar, al igual que ellos, algo parecido de acuerdo a su realidad, porque los chinos dicen socialismo chino, con características chinas. Nosotros aspiramos al comunismo con características chinas, es decir, que el pueblo chino tiene su propia característica y tiene que convivir con ellas. No pueden imponerle a rajatabla lo que otro crea, porque su cultura es de mucho atrás, de muchos miles de años atrás y data de muchos miles de años. Por lo que también ellos tratan de convencer a la mayor cantidad con otro punto de vista de personas en el mundo de que el sistema socialista en el que ellos están inmersos en la conducción de su país es lo correcto para esa nación, pero con características chinas. Es decir, que cada país debe tener su propia característica para poner en marcha el sistema de gobernanza que se den. Y los chinos dicen eso hay que respetarlo, nosotros hacemos negocio con todo el mundo. Porque históricamente, desde que uno es niño, aquí se ha oído hablar de los chinos de Bonao. Si los chinos de Bonao están aquí desde antes de Trujillo. Y por lo tanto, tenemos una historia muy cercana de ellos, de cómo trabajan, de cómo viven, de cómo son respetuosos del entorno de ellos, son respetuosos de la forma de ver el mundo, de las creencias, de donde ellos van, porque los chinos han emigrado siempre a hacer negocios, siempre. Pueden estar en la bonanza más grande, pero ellos se van a otros países a hacer sus negocios. Porque luego de esa experiencia tan amplia, tan dinámica, tan activa que han puesto los chinos de sus tiempos de origen como Estado, ellos han sido amantes de caminar por el mundo, haciendo negocios, produciendo dinero y enriqueciendo sus comunidades. Ahí ellos no se pierden. Gran parte de los dineros que se ganan por acá lo mandan para sus comunidades de origen. Y allá también contribuyen al desarrollo de esas comunidades y por lo tanto contribuyen al desarrollo del Estado chino. Y sobre la historia del desarrollo de los negocios, de los comercios en China, pues Xi Jinping dice
que los chinos son amantes de los negocios, son amantes de los negocios y hoy día de igual a igual, ganar, ganar, que gane tú y que gane yo, pero que si no hay negocio, entonces hay guerra, que es mucho mejor hacer negocios que estar haciendo guerra, pero que los negocios para que no produzcan guerras deben ser de igual a igual, donde tú ganes y yo gane, ¿verdad que sí, Xi Jinping? Pues claro que sí. Pues esas grandes corporaciones de estructurar, crear, difundir, sobre la base de hechos reales o de hechos imaginarios o de hechos que se han construido para tratar de convencer a la gente de que lo que está pasando es cierto, siendo mentira, esas grandes empresas. Pero tienen asociados y repetidoras en todos nuestros países. Por ejemplo, la CIA tiene su empresa aquí de hacer noticias, de hacer entrevistas, y todo el mundo sabe y se han ido dando cuenta de quiénes son esas empresas. Tienen una emisora aquí, donde sus directores tienen mucho que ver con los mandatos, con lo que indica debe hacerse y decirse la CIA o el Departamento de Estado. Y todo lo que se dice por ahí es bueno y válido, porque viene del imperio, directo, de manera directa, sin tapujo. Sí, así hay en Ecuador, hay en El Salvador, hay en Perú, hay en Venezuela, siempre. Todos los países del mundo hay. Inclusive hasta hay una emisora que se llama como El Libertador de Cuba, que es Radio Martí. Trataron los norteamericanos de imponérsela a los cubanos desde fuera, pero los cubanos son muy hábiles. No le hicieron caso a ese emisor y por lo tanto colapsó. La falacia de los medios occidentales y sus repetidoras en nuestras naciones, bajo el dominio de las élites criollas e imperiales, son las que colocan en el imaginario de la gente la mayoría de y los eventos que se suceden en el mundo. Es decir, si yo soy una repetidora de los rusos, yo voy a ver como bueno y válido la invasión de los rusos a Ucrania. No, si yo no soy repetidora, tengo que hacerme una serie de preguntas por qué los rusos decidieron hacer esa acción militar con un país vecino. Bueno, y cuando usted estudia el caso, como si fuera un abogado, y se va a todos los detalles que provocaron el suceso en cuestión, usted irá dándose cuenta, oye, pero es que en el 2008 empezaron a reunirse y no respetaron nada. Se reunieron e hicieron un acuerdo que se llama el Acuerdo de Minsk, que es una ciudad donde se firmó ese acuerdo por las naciones europeas, Rusia y Ucrania, donde ahí se estableció de manera meridiana y clara hasta dónde era posible llegar de Occidente bordeando las fronteras rusas. Porque siempre en la historia, en el desarrollo histórico de los pueblos europeos y el pueblo ruso, ha habido una especie de una envidia de la Europa occidental con Rusia, que pertenece a Euroasia, y una parte importante de Rusia está muy cercana a Occidente. Pero los occidentales entienden que no, que Rusia debe ser desmembrada y repartida entre ellos, para ellos ser más grande, para tener más riquezas, por lo que históricamente han querido la riqueza de los rusos. Ustedes no lo entienden eso. Es como aquí, los ricos quieren ser más ricos y nada para los pobres, nada para los obreros, nada para los campesinos, nada para los estudiantes, nada, todo tiene que ser para ellos, para las élites. Tal cual lo están haciendo este gobierno, por eso es que hay tanto problema aquí.
porque es que el gobierno es un gobierno de élite, de la élite burguesa de aquí. De lo que viene desde atrás y lo que se han hecho socios de lo de ayer y han formado lo de ayer y lo de hoy, los burgueses de ayer y los burgueses de hoy, los dueños de los grandes capitales, ya sean de donde vengan los capitales, pueden venir del trabajo, pueden venir de industrias, pueden venir de negocios, de compra y venta de productos, pueden venir de importaciones, que aquí hay muchos millonarios que importan de todo. Importan hasta mujeres, si ustedes lo saben. Oye, llegaron una venezolana en tal sitio. Oye, para tal lugar hay unas inglesas, sí, de Inglaterra. Traen aquí de Inglaterra, de Rusia traen. Son cadenas importantes, muy poderosas del bajo mundo, claro. Bueno, así como tienen también todo lo que tiene que ver con todo lo que representa negocios. Y es lo que dicen los chinos, si no hay negocio hay guerra. Entonces a veces también hay que hacerse como medio el sonso, o que llegó una religión rarísima aquí, que lo que creen es en lo extraterrestre, o creen en los diablitos, o los diablillos, o en el diablo, o creen en una mujer que nació, sabrá Dios por dónde. Hay una mujer que dirigió una religión, la Elena White, me parece que es la jefa espiritual de los adventistas. Aquí no estamos diciendo que nada de malo ni nada de bueno con respecto a eso. Lo que hemos dicho, las creencias hay que respetarlas. Que cada quien debe tener su creencia y cada quien debe respetarse uno al otro. Los hindúes tienen que respetar a los Sikhs tienen que respetar a las demás creencias que hay en la India, los cristianos deben respetar a los judíos no respetan a nadie, los judíos solo tienen un Dios, el dinero, y por dinero matan, señalan, pero que señalan con hechizo, como le hacen a los toros, con un hechizo ardiendo a 1000 grados. Eso hacen los judíos porque ellos solo creen en su Dios dinero. Pero peor aún ahora se le ha metido en la cabeza a esa corriente del judaísmo, de los sionistas que quieren dominar el mundo. Ahora quieren ser ellos los jefes de Estados Unidos. Tremendo lío. ¿Y qué pasa? Que a veces tú construyes un monstruo y el monstruo te traga. Los estados de occidentales, el capitalismo mundial, construyeron ese diablo a caballo y resulta que ellos se piensan que son los papaúpas de la matica y quieren dominar el mundo. Por eso tienen cientos de armas nucleares, de bombas nucleares. ¡Qué peligro! Entonces no quieren que Irán tenga ni un mito. Bueno, qué equivocados están. Así que el dominio de las élites es tan fuerte que uno no se lo cree. Las radios de la República Dominicana, en su mayoría, tienen que repetir, como cuando sale el Nacional, que en nuestro campo, que hay emisoras, los locutores empiezan a leer todas las noticias que salen ahí, dándolas como buena y válida. Yo recuerdo que una vez dije, voy a coleccionar cuántos vietnamitas han matado los norteamericanos en este mes de noviembre, un ejemplo. ¿Y cuántos norteamericanos han matado? Bueno, pues en el mes de noviembre resulta ser que de acuerdo a la AFP, que era una agencia francesa que daba noticias sobre lo que pasaba en Vietnam, ya los vietnamitas que habían matado iban ya por 3,000 y pico en un mes. Y a ellos solo le habían matado 3 gente y como 4 heridos. Y al final de la guerra se descubrió todo. Tuvieron que salir huyendo del Vietnam, despavoridos. Y le mataron más de 60,000 efectivos en Vietnam, que peleaban con flecha contra ese imperio. Entonces, oye, el imperio no es tan duro de roer, porque si en un país que lo que tenían era flecha, de manera comparativa, con los armamentos que tenían ellos, entonces, solo es tener la valentía, la determinación. Ahora, decía un gran estratega chino de la guerra que la
la guerra más exitosa que se ganaba era la que se ganaba sin tirar un solo tiro, sin tirar una sola flecha. Esa era la mejor guerra dirigida en el mundo por sabios, de forma tal que fueron vencedores sin tener que tirar un tiro. Bueno, pero ustedes no se han dado cuenta que creo que algo así le está diciendo la señal de la paz, de la unidad. Y eso es lo que están haciendo, lo que están dirigiendo Venezuela hoy. Tengan cuidado con lo que ponen a rodar en esos grandes emporios del mundo, de los europeos, de los norteamericanos, de otras cadenas del mundo que no quieren saber nada de que los pueblos puedan vivir bajo la luz de su propio pensamiento y el desarrollo de sus propias estructuras productivas, porque ellos obligan a que tú tengas que comprarle obligado y de miedo a como ellos digan lo que ellos producen y te compran a ti la materia prima a lo que ellos digan, porque ellos son los jefes. Pero lo hacen los holandeses, los belgas, los ingleses, los norteamericanos. Las élites imperiales, eso es lo que hacen, siempre lo han hecho. Pero hoy día hay una élite imperial que dice, no, espérate, nosotros creemos en ganar. Si hay negocios, yo discuto contigo hasta que nos pongamos de acuerdo. Tú ganas y yo gano. Son los chinos. Nadie más hace eso. Bueno, de cierta manera, Rusia tiene compromiso con el África. Hace transacciones con mucha delicadeza con el África, de forma tal que el África avance, se desarrolle, por lo que hay que tener mucho cuidado con todo lo que se dice en los medios. Yo recuerdo a raíz de que empezó la defensa de los intereses rusos y de sus riquezas y de su estabilidad como nación, y que decidieron impedir que se acercaran mucho los ejércitos occidentales a sus territorios, y procedieron a invadir a Ucrania para neutralizar un ejército de formación nazista, es decir, de nazi, de Hitler. El líder de ellos es Hitler, un criminal que dio a la humanidad, que por él murieron. Solo en Rusia más de 25 millones de habitantes fueron asesinados por las hordas italianas, por el ejército ruso de Hitler. Y el ejército ruso, con su templanza, con su creatividad, con su paciencia, llegó el momento en que ellos lo aprovecharon para darle donde tenían que darle a los alemanes y derrotarlos. Y Rusia entonces se mete al corazón de Europa y logra aniquilar el régimen dictatorial, criminal y asesino de Hitler. Luego de la gobernanza de Hitler hay que hablar, porque tuvo puntos luminosos esa gobernanza, pero el hombre era un retorcido en cuanto a su mentalidad, en cuanto a sus creencias, en cuanto a la percepción que él tenía de lo que debía ser el mundo, que era arrodillársele a él a los pies y besarle los pies. Ese loco, porque se volvió un loco maniático, criminal. Bueno, y efectivamente hoy día tenemos algo parecido en Ucrania, donde los rusos no pueden darse el lujo de que Ucrania mañana destruya a Rusia, que Rusia es la madre patria, no es Ucrania. Bueno, y ya ustedes saben todo el andamiaje que han preparado mediático para hacerle creer en el imaginario a la gente, porque al final volveremos a dar una pincelada de que Putin era el diablo a caballo. Yo recuerdo que hice un programa donde yo estaba defendiendo la decisión de Rusia de blindarse de Europa, que quería adueñarse de ella,
Bueno, y empezaron, ay, que Rafaelito es izquierdoso, ya eso no se puede oír, ese programa, porque ni los izquierdistas lo oyen. Hay mucha gente que lo escucha y yo se lo agradezco. Y suscríbanse ahí en YouTube, al canal, suscríbanse. Y hace falta que ustedes se suscriban para que seamos más, para que seamos más. Además, en las diferentes plataformas yo lo difundo en corto de 5 minutos, de 4 minutos, de 6, de 7 minutos. Todo depende de lo que yo hable o no hable durante una hora más o menos, que siempre lo hago. Ya llevo casi más de 15 minutos hablando, pero vamos a avanzar. El asunto es que cuando tú haces un análisis histórico del desarrollo, esos repetidores de lo que trazan la línea a nivel imperial, donde nada que huela a defensa de los intereses de los pueblos puede ser difundido porque está en contra de los intereses del imperio. Entonces, esos repetidores, que la emisora tal, que el periodista tal, que hace un acuerdo, después lo nombran embajador aquí, después a ese periodista le dan contratas de cientos y cientos de millones de pesos por haber defendido la causa de la embajada junto a otros que desertaron en la política para aliarse a la embajada y que hoy son responsables de todos los daños que ha hecho este gobierno a la población, porque lo ha vuelto para atrás y la pobreza ha vuelto a arropar a todos nuestros campos, todos nuestros barrios. Y hoy aquí la gente, mucha familia no encuentra ni qué comer una vez al día. ¿Ustedes se imaginan eso luego de que habíamos llegado a alcanzar niveles productivos de más del 85% de lo que se necesita para la alimentación dominicana y producirlo aquí? No, ahora lo traen hasta de cualquier sitio, lo traen. Eso no tiene comparación a la historia. Lo que hacen estos gobiernos de élites, que responden a la burguesía y al gran capital. No, aquí hay que comprar los pampers que vienen de fuera, pero aquí hacen pampers. No. Bueno, los jugos que vienen de fuera hay que comprarlos. Esos son los que hay que comprar. Por eso hemos dicho que bueno, me parece que ellos han hecho acuerdos de recibir y de envasar esos productos. Es un buen acuerdo. Es como los carros. Yo recibo las partes que tú me mandas. Un espejo, un vidrio, un motor. Esos son partes. Electropartes. Pueden ser parte de lo que tiene que ver con su estructura metálica, en fin. Bueno, y de eso se trata. Y se arma el carro aquí, se fabrica, está bien, está la fábrica aquí. Bueno, en Venezuela se han dado una estrategia muy sabia, que es la que Maduro de alguna manera le hizo llegar en una seña que ellos tienen, que se corresponde a su forma de ver la gobernanza y lo que ellos aspiran. Porque déjenme decirles, no fue Venezuela que rompió con Estados Unidos, fue Estados Unidos que empezó a imponerle sanciones a Venezuela cuando Chávez, bueno, le hicieron la vida imposible a Chávez hasta que le inyectaron células para que circularan por la sangre y llegaran a los diferentes núcleos de los ganglios gangliáticos que tiene el ser humano, por donde se disemina toda la sangre y todo lo que corre por la sangre, por la vena, y los tumores malignos. Resulta que usan esa red como usan lo que hacen noticias falsa, la red que la domina Estados Unidos, y eso lo difunden por el mundo entero, y hasta que hacen colapsar al cuerpo de la sociedad ante la verdad. La verdad es quien colapsa frente al cáncer de la difusión de las noticias falsas que construye el imperio para mantener oprimidos y subyugados a los pueblos del mundo. Eso es ser izquierdoso. Eso es ser de izquierda. O usted no lo vive a diario. Usted no lo siente.
Y cuando usted va allá a Estados Unidos, tiene que trabajar 18 horas para poder pagar el apartamento, usted se da cuenta que le venden muchos muñequitos, muchos pajaritos en el aire. Que ahí es donde mejor se vive en el mundo. Sí, sí, es el imperio. Claro, el nivel de vida de un obrero de un imperio es mejor que de una nación subyugada por el imperio, claro que sí. Por eso es la nación imperio. Estados Unidos es el gendarme del imperio, es el ejército del imperio. Son los que van allí y dicen que son los policías y que son los que gobiernan el mundo. Y son los que ponen los impuestos. Y son los que quieren el estrecho de Hormuz para ellos sacarle dinero al estrecho de Hormuz, para sacarle dinero al petróleo, para dejar a Irán en la suela, en la lona, y que su pueblo se lo lleve quien lo trajo. Bueno, así que ese es el problema que ha estado pasando. Por eso la noticia hay que con una pinza, porque le hablan mucha mentira. Cuba, todos sabemos que es un pueblo intrépido. Claro, todo se lleva su tiempo, todo se toma su tiempo. Y tuvo un gran ideólogo que construyó todo el esquema filosófico y militar para liberar a Cuba de la dominación del Imperio Español. No lo vivió, pero lo logró. Sus ideas quedaron impregnadas en el pueblo cubano y el pueblo cubano se convirtió en un pueblo que cuestiona y que cuando cuestiona lo hace de manera muy seria y si está en contra del pueblo o de la población, actúan en contra de esos gobernantes. Lo han hecho siempre. Y los principios que dieron origen a la independencia cubana por la mente brillante, luminosa, de un hombre extraordinario que lamentablemente a poca edad murió fruto de una herida que sufrió de uno de esos rifles españoles que eran unos rifles salvajes, un tiro grandísimo, no servían para nada, pero mataban. Bueno, y Martí logra que Cuba, luego de su muerte, alcance su independencia como nación. Bueno, hicieron salir despavoridos a los españoles. Luego se normalizaron las relaciones, pero siempre fueron amenazados porque Estados Unidos era quien quería heredar el dominio de Cuba. Pero se dieron cuenta que no era posible en ese momento. No han dejado de creer toda su vida que Cuba es una extensión de Miami. No han dejado de creerlo, pero me parece que quien es una extensión de Cuba es Miami, que es fruto de ruptura que han experimentado las placas tectónicas de la Tierra en su movimiento por el globo, su traslado y su navegación en la magma del centro de la Tierra. Miami cogió por su lado. Como se han ido mucha de la gente de Cuba por lo que le decimos, del imaginario que le colocan esos grandes medios de comunicación que domina el imperio, a la población cubana que es allá, que se vive bien, que no es en Cuba. Pero resulta que en Cuba, por más de cinco décadas, el pueblo vivía con electricidad, con agua, comida, universidades, escuelas, politécnicos, con vacaciones, con un nivel de interacción entre ellos, de solidaridad, de que tu problema es el mío, el problema del otro, de todo, de cada uno de nosotros. Tenían todos los problemas fundamentales de su vida resueltos y así vivieron por más de 5 décadas. Hasta que Estados Unidos siguió apretando y ha logrado mantener extasiado a Cuba en un nivel que no puede despegar porque el embargo ha sido tan grande por los problemas que hay en el mundo. En Rusia, que ha sido una aliada de Cuba, histórico, China, pues no han podido meterle todo el brazo a Cuba, pero en los momentos difíciles siempre aparecen. Bueno, y quiero que sepan que para ya a principios de la Revolución Cubana
del 60, 61, 62, hubo una invasión norteamericana a Cuba en Playa Girón. Aún en un momento naciente de la revolución hicieron salir despavoridos a los norteamericanos de ahí, los cubanos encabezados por Fidel. Y si en un momento histórico en que ellos tenían una debilidad tan enorme, no pudieron los norteamericanos vencerlo por la razón que fuera, o que fuere, o que sucediera, pues ahora no van a poder porque ahora ellos están mejor preparados y ustedes saben si tienen el Orenis. Ustedes saben si tienen esos misiles que en lo que usted pestaña le reviente el alma. Ustedes saben si están en condiciones de destruir a la Florida de un solo golpe. No se pongan a inventar porque ustedes no saben lo que tienen los cubanos. Ustedes no lo saben. La agencia de inteligencia de ustedes es muy efectiva y apoyada por el Mossad. Son criminales que se meten donde quiera, como quiera, y se disfrazan de santos, siendo los diablos más grandes de los diablos que ha dado la humanidad en toda su historia. Esa gente del Mossad, de los israelitas, los supuestos judíos, no son judíos nada. Bueno, así se ha demostrado que el Netanyahu, como es el Netanyahu, lo que es polaco, y la mayoría de esos supuestos judíos que viven en Israel los recogieron en el mundo entero, los llevaron ahí porque fue un estado que crearon Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Rusia, en el reparto del mundo después de la supuesta guerra mundial, Segunda Guerra Mundial. Y le dieron ese pedacito a los ingleses ahí porque ellos querían controlar a Egipto, querían controlar todo el petróleo que se producía en el Medio Oriente. Los ingleses, que eran una gran potencia, pero sus errores la llevaron al fracaso, como están llevando los errores garrafales que cometen los norteamericanos a su fracaso. Tengan cuidado porque Playa Girón no le fue bien. No sé si ahora le va a ir mejor. Si ustedes creen que por el montaje que se hizo en Venezuela, ustedes van, con ese cuento fueron en Irán. Mira, Irán, hagan como en Venezuela. Yo me voy a llevar de aquí el petróleo, ustedes se quedan tranquilos. Bueno, pues Venezuela, su estrategia es sabia, viene de convivir, aún con el imperio, aún con todas las maldades que le han impuesto. Es convivir porque ellos saben que tienen un ejército que tienen que seguir construyéndolo sobre la base de ser ante todo en la vida venezolano, amante de Venezuela. Como la amó Bolívar, como a Bolívar amó a América, que la liberó del dominio, de esa opresión del imperio español. Lo hizo salir despavorido de toda América. Bolívar, venezolano. El padre de la patria de América es Simón Bolívar. Bueno, y han seguido con la visión histórica que tenía Bolívar de toda América, los venezolanos, y ellos se han dado cuenta y tienen su propia estrategia y sabrán cómo lidiar con el imperio hasta que definitivamente lo lleven a la situación donde negociar tú, negociar yo, ganar tú, ganar yo. No como ellos están haciendo ahora, que se están llevando un petróleo, lo están vendiendo. Y el dinero ellos lo guardan en una cuenta donde supuestamente le van a vender a Venezuela los productos que ellos producen. Ese es uno de los cuentos que han tirado. Hay que ver que los venezolanos están decididos a defender todo lo que han alcanzado a la fecha como independencia de acción para gobernar su país sobre la base de las corrientes que piensen en su pueblo. La corriente ideológica que piensen en su pueblo. Bueno, hay burgueses que piensan en su pueblo. Hay pequeños burgueses que están siempre bailando entre bambalinas, en fin. Y tienen que cuidarse mucho de sus aliados en América Latina que han demostrado que han preferido optar por huir
antes que morir. Es decir, hay un refrán muy bueno en nuestro pueblo. Para que digan que aquí morí yo, que digan que aquí salí corriendo y me salvé. Eso es lo que hicieron los izquierdistas, porque los izquierdistas tienen la manera de interactuar con un lado y con el otro. Entonces es un fiasco. Son pseudo izquierdistas. No tienen ninguna moral que les dé la categoría de que están preparados para dar su vida por una causa. No, ellos están preparados para que los nombren embajadores, para vivir bien, tras bambalinas. Y pues los izquierdistas dominicanos no han vuelto a hablar de Venezuela jamás. Ni un largo, alto, fuerte, que yo no recuerdo cómo se llama, hay otro que tiene como 60, como más. Desde antes de la Revolución Cubana, él dice que es comunista, porque conseguía buena prebenda del Partido Comunista Ruso, ese grupo, consiguieron impresoras, consiguieron agencias de carros, consiguieron vender todo tipo de todo. Bueno, le fue muy bien. Estos son pseudo izquierdistas. Bueno, dentro de la realidad y de la situación actual de Venezuela, los chavistas de hoy saben que tienen que recorrer un nuevo camino y que están obligados a hacer una alianza indisoluble entre el pueblo, el ejército, el chavismo y todas las estructuras económicas y sociales de Venezuela, bajo una condición de que progrese Venezuela y no haya manera de volver atrás. Así que esperamos que los chavistas consoliden esa idea y que sigan trabajando. No importa que estén ahí los norteamericanos, que estén los chinos, que estén los rusos, que cada quien ha hecho negocio con ellos, que realicen su negocio. Lo que no puede el Estado venezolano es desconocer los negocios que hizo aprobado por su Congreso con China, con Rusia, con Corea, con Vietnam, con Corea del Sur, con Argentina, con lo que sea. Los negocios son negocios y se respetan. Bueno, Irán nadie podrá destruirlo. Definitivamente por su firmeza, su inteligencia y determinación, y sencillamente porque su derrota implicaría la derrota de China y de Rusia, y entonces ahí sí se le puso una tapa al pomo y el mundo solo oiremos una voz. Haga esto, usted no lo hace, le ponen una bota de plomo encima ahí, como le hicieron a uno de los americanos que mataron, le pusieron por una protesta, no recuerdo el nombre del americano. ¿Tú te acuerdas del nombre del americano que le pusieron la bota en el cuello, que lo mataron? ¿No te acuerdas del nombre? Sí, hombre, un moreno, era un negro. Porque siempre a los negros le han dado duro allá, porque desde que lo trajeron del África como esclavos hasta el día de hoy, la esclavitud sigue, claro, de otro ángulo, de otro punto de vista, pero nada. La situación de Rusia y China es muy complicada porque de derrotar a Irán lo están derrotando a ellos. Ellos no pueden permitirlo, pero eso no va a suceder, porque entre tres amarran uno, al que sea lo amarran. Entonces entre Irán, China y Rusia tienen amarrado a los norteamericanos, por más bombas que tiren, por más desorden que hagan, por más bulla que produzcan. Irán lo hará estrellarse contra un muro tan imprevisible como el estrecho de Hormuz. Es un muro de agua para proteger a Irán y proteger toda esa tierra del Medio Oriente. Cuando esos países vecinos de Irán caigan a la cuenta de que lo que han hecho con ellos es usarlo siempre, nada, querrán su independencia también de esos intereses del norte, imperiales, que tienen subyugado a los pueblos, y los pueblos no pueden ni respirar. Bueno, en Arabia Saudita tienen una dictadura ahí, de un judío rey. Que los árabes, eso no han sido solidarios con árabes algunos en ningún lugar del mundo. Por ejemplo, los japoneses, en su momento de auge, a los japoneses que viven aquí le prestaban dinero al 0% de interés para sus empresas, para sus
predios agrícolas, porque yo conviví mucho con una familia japonesa y sé que ellos recibían dinero prestado del Japón. Aquí, desde el Japón, le prestaban a sus nacionales que vinieron a vivir aquí después de la Segunda Guerra Mundial, porque eso fue una catástrofe. Y hoy los japoneses siguen, como dice Stalin, tú quieres ver un pollo, lo que hace, desplúmalo, tú lo desplumas y ponlo ahí en el piso, que él va a seguir, pero si tú le empiezas a echar maíz, te pone a caminar, el pollo te va a seguir. Aunque tú le des la madre, el pollo te va a seguir siempre. Eso le pasa a los japoneses con los americanos, que le dieron en la madre con 2 bombas atómicas. Y los japoneses siguen igualitos detrás de ellos. Además de que también los detonaron económicamente. El auge que experimentó Japón llegó a Estados Unidos y le puso trampa y lo hundió nueva vez. Pues recapaciten japoneses para que se pongan a la orden del mundo y vivamos mejor entre todos unidos, haciendo negocios, pero bueno para ti, bueno para nosotros. Bueno, no hay manera en el mundo que se pueda lograr hacer colapsar a Irán de una manera tal que sea derrotada por Estados Unidos, porque entonces sí es verdad que no tendrán nada que decir en lo adelante, ni China, ni Rusia, ni Corea del Norte. Que se queden callados ahí en su sitio y que hagan a su gente feliz y que se olviden del mundo. Pues no serán creíbles nunca jamás. Todo el modernismo que tú tienes, China, todo el modernismo que tú tienes, Rusia, todo el modernismo que haya alcanzado Corea del Norte, tienen que ponerse a la orden de Irán porque acuerdos militares han hecho muchísimo de protección de uno al otro. Así que no permitan que Irán sea arrodillado y que viva la paz y que se pongan de acuerdo para que todos vivamos más tranquilos, más felices y en más armonía. Nos veremos muy pronto. Suscríbase al canal.